Le damos la bienvenida, ya que estamos hablando también de Medio Oriente y de Israel, al profesor Natalio Steiner, que desde allí nos va a ayudar a entender qué está sucediendo. Me imagino, sin haberlo hablado previamente con él y dándole la bienvenida a Pensando las Noticias, me imagino que hay expectativa por la posibilidad de que se anuncie un alto al fuego en el Frente Norte. ¿Cómo estás, Natalio? Hola, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, bien, muy bien. Bien, Dani, sí, te comento. Naturalmente, el tema principal desde ayer a la noche, durante toda la mañana de hoy acá en Israel hasta el mediodía y hasta ahora es absolutamente las distintas versiones, visiones y discusiones acerca de la conveniencia o inconveniencia de un acuerdo, un cese el fuego, llamémoslo así, con Hezbollah en el norte del país. Hay opiniones respetables de un lado y del otro, con argumentos sólidos de un lado y del otro, para apoyar o no básicamente esta cuestión. En estos mismos momentos y dentro de un rato más se va a ampliar las discusiones dentro del Gabinete de Seguridad respecto a la aprobación del acuerdo y después se va a trasladar al Gabinete General, tal como se tenía pautado, se lo tenía pensado. No podría decir con facilidad que se descarta su aprobación, pero se cree que estando Netanyahu encabezando esta negociación, el acuerdo va a salir adelante. De ahí en más se verá qué es lo que pasa en los próximos 60 días. De ponerse en marcha este acuerdo, podría entrar en vigencia ya casi en forma inminente hoy por la noche o mañana, a más tardar, es decir, 24 o 48 horas, en el cual se darían dos pasos que serían significativos. Primero, el comienzo de la retirada israelí de territorio libanés, por lo menos en aquellas zonas que Israel considera que no es prioritaria su presencia militar, no aquellos lugares estratégicos en donde Hezbollah podría volver a infiltrarse. El segundo paso es que el ejército libanés está preparando una unidad militar de 5.000 soldados para inmediatamente cada lugar que el ejército israelí vaya abandonando sea ocupado por soldados del ejército sur libanés. Esto es, digamos, en lo práctico, si realmente comienza a darse este acuerdo. Ahora, ¿qué discrepancias hay y qué visiones hay respecto a este acuerdo o a este cese del fuego? Los que opinan y los que están de acuerdo con este cese del fuego, las argumentaciones, y no las digo en un orden de prioridad, serían las siguientes. Bueno, Israel toma este cese del fuego en un momento victorioso, no es una derrota militar para Israel, muy por el contrario, Hezbollah está muy golpeado, se evitarían más muertes de soldados israelíes, más desgaste de material bélico de Israel, los soldados podrían salir y lo que llama aquí en la jerga refrescarse, salir y realmente desmovilizarse y volver a sus casas, una gran cantidad de reservistas, lo cual sería algo sumamente importante. También se opina, y es un dato bastante interesante, que un acuerdo o un cese del fuego separado entre Hezbollah y Hamas, separando, perdón, a Hezbollah de Hamas, sería una victoria política y estratégica para Israel, porque Hamas quedaría mucho más aislado y posiblemente la posibilidad de negociar por los secuestrados ahora tendría mayor fuerza, dado que Hamas quedaría virtualmente sin un respaldo táctico. Por otro lado, también están los que son escépticos, y son muchos, aclaro, ayer lo dijimos, la mayor parte de los intendentes del norte, ¿qué opinan? Estas historias ya las conocimos, estas historias ya las vivimos, el Hezbollah va a decir que se desarma, no se desarma, va a seguir infiltrándose, van a volver a la zona en forma de agricultores, chiitas, a sus casas, a reconstruirlas, pero con armas en la mano o armas debajo o armas en cualquier lugar. La vida de nuestros hijos peligraría no ahora, pero sí posiblemente dentro de algunos meses o dentro de algún año. No queremos este tipo de soluciones, no buscamos la disolución o la destrucción completa del Hezbollah porque sabemos que eso implicaría una guerra muy larga y costosa para Israel, pero sí buscamos los medios necesarios para
entrar a un acuerdo donde la otra parte lo pida y no donde Israel lo solicite o tome la iniciativa, porque eso nos da una desventaja enorme. Por otro lado, opinan que la gente no volvería, o por lo menos no volvería en masa, a sus casas, a sus domicilios, a sus campos, por el temor, por la intimidación de que pueda haber un 7 de octubre en la zona norte. No ahora, repito, sino en un futuro cercano. Y sienten que el gobierno no da garantías de que esto pueda volver a suceder. Más bien, la opinión de los que se oponen es que preferirían que en el marco de un cese del fuego o de un acuerdo viable se pueda hacer lo que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, es decir, una zona desmilitarizada en la frontera, especialmente del lado libanés, en donde no haya seres humanos, donde no haya ningún tipo de persona y que realmente esto pueda ser una especie de punta de flecha que indique que cualquier violación sistemática del acuerdo se pueda empezar por ahí y que evidentemente esta franja de seguridad sin soldados israelíes, sin soldados libaneses, pueda ser la garantía de la cuestión. Los que miran en forma positiva también ven otras dos cuestiones importantes. Una es el hecho de que eh, eh, se le daría a Biden el triunfo político que no tuvo en su gestión. Es decir, Biden se retiraría exitoso, entre comillas, porque obtiene un acuerdo, un cese del fuego que dura, o durará, teóricamente, si no se viola, hasta que asuma Trump y le pueda o no estallar en la cara nuevamente la cuestión. Y también opinan que Israel está careciendo de material bélico importante para atacar a Hezbollah en las zonas más sensibles, más duras, y ese material bélico lo tiene Estados Unidos. Y si no hay un cese del fuego, ese material bélico, léase bombas de 1 tonelada, Israel no va a disponer del mismo. Hay una pregunta general que todos se hacen, de un lado y del otro, los que opinan a favor y los que están en contra, que es la siguiente. Llegado o llevado a cabo un cese del fuego, tal como se lo llama, ¿cuál va a ser la reacción de las milicias pro-iraníes en Irak? ¿Cuál va a ser la reacción de los hutis? ¿Tomarán el rol de batalla, de guerra que tenía Hezbollah y dispararán contra Israel? ¿O por el contrario, se disuadirán? Y en ese caso, ¿cuál va a ser el rol de Israel también? ¿Israel va a atacar a las milicias pro-iraníes en Irak o va a volver a atacar a los hutis? Bueno, estas son cuestiones que no las podemos saber, no las podemos en este momento calibrar. Lo que sí hay un dato importante y es que el líder principal de Irán, Ali Khamenei, ha dado el visto bueno para el acuerdo. Ahora, esto parecería ser una medida de distensión importante, pero por otro lado da la impresión de que Khamenei lo que busca es darle tiempo al Hezbollah para que pueda recuperarse, aunque sean parte de los golpes sufridos por parte de Israel en los últimos 2 meses. Y acá hay una cuestión que también no podemos dejar pasar por alto. Hace un mes, pero la información se dio a conocer ayer, se descubrió un túnel de 3,5 kilómetros de largo que atravesaba Siria a el Líbano. Y ese túnel había sido construido por los iraníes hace 10 años atrás y por el mismo llevaron cargamento de munición, balas de cañón, fusiles, misiles, todo lo que puedas imaginar. ¿Hay otros túneles así? ¿Habrá? ¿Estarán en funcionamiento? ¿Cómo funcionarán? ¿Qué control podrá tener Israel de este tipo de cuestiones? Todo eso queda en el limbo. La desconfianza está latente en ambas partes, la tensión continúa y vamos a ver en las próximas horas prácticamente cómo va tomando forma esta cuestión. Y si tengo tiempo, Dani, si Sí, hay sí, tiempo para un tema más, dale. saliendo de este tema, el tema del asesinato del rabino de Chabad, que ayer fue ese entierro muy emotivo, la verdad un escenario muy, muy patético, muy duro, muy difícil, en Kfar Chabad primero y después en el cementerio de Har Gerizim. ¿Qué hay detrás de este asesinato? ¿Es un asesinato común? ¿Es un asesinato planificado? Eh, ¿Va a ser un modus operandi de los iraníes para atacar personalidades judías israelíes en distintos lugares del mundo? Es decir, acá los temas de seguridad están vinculados a esta cuestión. Antes de ayer fue el rabino. ¿Quién puede llegar a serlo mañana? ¿Será esta la forma en que Irán busca
extender el conflicto con Israel a otras latitudes, a otros lugares, a otras dirigencias, rabínicas o no. Hay que tener en cuenta que Irán tiene experiencia en este tipo de cuestiones. No solamente tiene experiencia en acciones terroristas, como ya bien lo sufrió Argentina, Alemania, Austria, Francia, Bulgaria, Georgia, la India, en distintos momentos, en distintas instancias, a veces con resultado, a veces sin resultado, pero esto está presente también. Y por otro lado, acá en Israel, los servicios de inteligencia y de seguridad no dejan de buscar eslabones que aten el asesinato del rabino con otras situaciones de infiltración iraní dentro de Israel. Me estoy refiriendo concretamente a amenazas cibernéticas que Israel ha tenido. Se han robado datos de hospitales, se han robado datos, todo esto los iraníes, se han robado datos sensibles de personas y de muchas personas vinculadas al área de seguridad también, que han debido tomar recaudos de seguridad también en este sentido. Y por otro lado, recordemos, y lo deberá estar en presente, recientemente han habido alertas a turistas israelíes en Sri Lanka y Tailandia. ¿Esto es parte de lo mismo? ¿Le podría haber tocado a algún turista israelí en Sri Lanka lo que le pasó al rabino? ¿O esto fue dirigido esencialmente al rabino por tener un pasado militar también? Y a esto hay que agregar que en los últimos tiempos Irán ha desarrollado acá una red de espionaje importante. Parte de ella fue desmantelada por Israel en las últimas semanas, recordamos, espías israelíes, judíos en favor de Irán por dinero. Algunos de ellos eran de origen azerí, de Azerbaiyán, otros eran árabes israelíes, pero habían conformado células para operar en favor de Irán, realizar pequeñas tareas, entre comillas, con dinero pago por los iraníes que tarifaron los ataques contra Israel y la calidad de información que pudieran darle a Irán desde Israel. Y los diarios de hoy están hablando de más de 100 personas que en redes sociales recibieron invitaciones extrañas, raras, a través de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, para empezar a ser inducidas y conocer un poco su historia personal y ser posiblemente captadas por Irán para brindar información o para llevar adelante distintos tipos de operativos. Quiero aclarar, y es un dato muy importante que parece trivial, pero esto de recibir amenazas por Facebook, por Twitter, etcétera, etcétera, todos recibimos siempre mensajes sospechosos y demás, pero cuando la persona que recibe el mensaje comienza a responder al que le envió el mensaje, ahí se empieza a establecer una relación problemática, porque el que envió el mensaje comienza a indagar su situación económica, su situación social, a través de preguntas triviales, sencillas. Es gente muy especializada, muy hábil, la que está del otro lado tratando de infiltrar, y esto es un tema problemático porque efectivamente pueden detectar que hay necesidades de dinero en muchos israelíes, que efectivamente las hay, y poder captarlos por ese lado. Es problemático, el Servicio de Inteligencia Interior está vigilando, está monitoreando estos movimientos, pide a la gente que haya denuncias, alertas, que no duden en manifestarse respecto a esta cuestión, porque entiende que esta es una nueva forma, o no tan nueva, que Irán está tratando de infiltrar la propia sociedad israelí en beneficio propio, Dani. Gracias, Natalio. Estaba pensando que todos los servicios de inteligencia del mundo hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno espera que dentro de Israel sus ciudadanos no lo hagan, pero no hay ninguna razón para ser distintos que otros países. Evidentemente, esta guerra ha mostrado el nivel de información que Israel tenía, tanto de Irán como de Siria, como del Líbano, y todo eso se consigue a veces de manera electrónica y a veces de manera presencial. O sea, uno imagina Sí, que hay espías por todos lados, pero claro, uno sí. se siente mal cuando sabe que su vecino es el que está espiando para Irán. No, pero habría una diferencia, Dani, habría una diferencia importante. Seguro que traidores y gente que se vende por dinero o que opera de esta manera hay en todos lados y lo operan todos los países que pueden hacerlo. Eso es seguro. Pero acá hay una diferencia. Lo que realmente conmueve o conmovió a la sociedad israelí cuando se enteró de grupos de espías israelíes en favor de Irán es el hecho de que están espiando en favor de un país que proclama la destrucción del lugar donde ellos están viviendo y Sí, donde vive su familia. Es decir, no estamos hablando de sí. una tercera situación, sino que estamos hablando de una situación que los compromete inclusive personalmente. Están por dinero posiblemente generando que haya daño
sobre sus propias familias. Es decir, atención con esto porque esto es lo que hace diferente, creo yo, lo que efectivamente, como vos bien decís, se utiliza en otros lugares del mundo para obtener información clave también. Habría que volver Pero ya atrás hasta el entra, caso de Mordejai Vanunu. Estoy pensando en un israelí sí, hace que 1986, claro, muchos, muchos años atrás, que sí, vendió sí. información de la central nuclear de Dimona a diarios extranjeros por dinero. Sí, sí, sí. Todo el episodio Vanunu muy atrás en el Sí. tiempo, pero que efectivamente también en su momento conmovió a la sociedad israelí. Una larga historia de Vanunu que merecería Ujú. ser recordada y explicada también, cómo después se convirtió a otra religión también, estando en la Se cárcel. casó. Y se casó, sí, sí, se Sí. casó. No sé lo que se hizo después, realmente creo que quedó libre, pero bajo vigilancia permanente. Me parece que esa es su situación hoy en día dentro de Israel. Bueno, tenemos un panorama entonces bastante completo de lo que está pasando por allí. Por supuesto que las cosas siempre están en desarrollo en Israel, así que seguramente en algún momento y si hiciera falta nos comunicaremos, pero te agradezco muchísimo este informe. No, al contrario, gracias y que todos ustedes realmente muy bien. Gracias, Natalio Steiner, el profesor Natalio Steiner desde Israel, nos trae las noticias, lo que está sucediendo. Por supuesto que también hay un montón de cosas que suceden en el mundo de la política interna, las investigaciones sobre el 7 de octubre, qué está pasando con los ministros, qué está pasando con la justicia, qué está pasando con los juicios a Netanyahu. Hay montones de cosas que están sucediendo en paralelo, de eso también vamos a seguir hablando. Y nunca te olvides que a la una también tenemos un noticiero que llega en directo desde Israel. Le ponemos un poquitito de música.